Muy bien, el día de hoy corresponde hablar sobre el tema de corriente eléctrica. Este, este tema, por referencia, está abordado en el capítulo 25 del libro de texto. Y pues este es el capítulo final antes de concluir la clase. Entonces, la idea en este último tema, donde vamos a hablar sobre no solo corriente, vamos a hablar de corriente, resistencia, fuerza electromotriz y una primera aproximación a la teoría de circuitos. Bien, entonces la idea es que nosotros definamos la corriente eléctrica en un conductor, también que hablemos de la resistencia, la resistividad de un conductor, que definamos la fuerza electromotriz, que es la que hace posible que la corriente fluya en un circuito. Y pues también vamos a ver al final, hacer algunos cálculos que tienen que ver con energía y potencia en los circuitos. Bueno, entonces lo primero que queremos definir es la corriente eléctrica. Y pues bueno, antes vamos a hacer una pequeña introducción. La corriente eléctrica y pues bueno, en realidad los fenómenos eléctricos relacionados con la corriente aparecen en muchas aplicaciones de la naturaleza. Nosotros podemos, desde la parte de la vida, tiene que ver con el sistema nervioso y todos los impulsos eléctricos que están pues relacionados con su funcionamiento, pasando también por otros fenómenos de la naturaleza como las tormentas eléctricas, las expulsiones de partículas cargadas que vienen del Sol, que interactúan con el campo magnético de la Tierra, hasta llegar a lo más cotidiano, que es la tecnología que tenemos actualmente, todos los dispositivos electrónicos, las máquinas que utilizamos para producir, para crear cosas, el- la tecnología que tenemos en casa, la refri, la estufa, la lavadora, todo lo que tenemos en casa, la computadora, el mismo dispositivo por el cual estamos recibiendo la clase actualmente, pues todo está relacionado con eso. De cierta manera hemos podido aprovechar las propiedades que tienen los materiales y hemos podido manipularlas para generar energía, que esta energía nos permite alimentar a estos dispositivos. Bueno, entonces hablemos en principio de lo que es una corriente, ¿no? Una corriente eléctrica. Una corriente eléctrica, pues, no es más que un movimiento. Esta sería la definición de la corriente. Es, es un movimiento de partículas cargadas o de carga de una región a otra. Entonces, este es un concepto muy general, es decir, se puede aplicar a diferentes casos. Por ejemplo, en un conductor se da un movimiento de partículas cargadas, en una reacción química se conoce como electrólisis, donde se generan iones, o sea, átomos que tienen exceso o deficiencia de electrones, se genera también un movimiento de estas partículas cargadas, así como también en el espacio, cuando se mueven las partículas que vienen de los vientos solares, entonces también se puede generar una corriente ahí. Entonces nosotros vamos a situar nuestro estudio en principalmente los fenómenos que tienen que ver con conductores. Pero es importante saber que la mayoría de todos estos conceptos perfectamente se pueden aplicar a otras manifestaciones de corriente eléctrica. Entonces, ya que nos vamos a situar ahí en los conductores, es importante que nosotros hablemos de las características que tienen los conductores. Esta es la definición de corriente y pues nosotros
queremos trabajar con conductores. Uno conoce conductores que son clásicos, digamos, muy utilizados en los aparatos que tenemos en casa. El conductor más conocido es el cobre, ¿verdad? Pero también pues tenemos el aluminio, tenemos también a la plata, el oro, etcétera, ¿verdad? Por decir algunos. Ahora, la característica que tienen estos, estos conductores es que se sitúan en una región de la tabla periódica, la mayoría, no todos, pero se sitúan en una región de la tabla periódica donde están los metales. Son metales. Entonces, los metales tienen muchos electrones. Tienen muchos electrones. Es decir, en los niveles energéticos que tienen estos átomos, hay una gran cantidad de capas que están llenas de electrones, ¿no? De electrones, ¿no? Solo para dar una referencia, vamos a ver la configuración electrónica del cobre. Vamos a ver el cobre. La configuración electrónica del cobre. Hay una gran cantidad de hay una gran cantidad de electrones, ¿no? Entonces, estos electrones se van llenando en diferentes niveles. Esos diferentes niveles tienen que ver con ir acomodando parejas de electrones en diferentes niveles. Entonces, en el caso en el caso del cobre, en el caso del cobre, el cobre tiene un número de electrones igual a 28, si mal no recuerdo. Déjame verificar este número. Cobre. Vamos a preguntarle a Wikipedia. No, tiene 29, 29, 29. El número atómico es 29. 29. Tiene 29. Entonces, eso quiere decir que esos 29 electrones están repartidos entre las diferentes capas, ¿no? Entonces, si recuerdan un poco de química, química nos enseñan un poco a hacer la configuración electrónica. En esa configuración electrónica, estos dos niveles extra. Entonces, este último nivel es un nivel que está desapareado. O sea, a este electrón se le conoce como un electrón de valencia. Es un electrón de valencia. Es un electrón que está en una capa en la cual no está pareado. Cuando dice uno que está pareado, es que en esas capas se ubican parejas de electrones y el apareamiento significa que se van a juntar un electrón que tiene un spin. El spin es un giro intrínseco que tienen las partículas. Unas que tienen un spin hacia arriba, o sea, es decir, el eje del giro es hacia arriba y otro hacia abajo, ¿no? Entonces, en ese caso tenemos un acoplamiento. Y en el caso del cobre, el electrón número 29 aparece por ahí en esa última capa. Entonces, esos electrones de valencia, si nosotros hacemos una representación gráfica de lo que sería el cobre, digamos un segmento de cobre, entonces nosotros tendríamos un centro, lo voy a poner a propósito en color rojo, pues porque el núcleo tiene
tiene una carga positiva. Entonces, cada uno de los, cada uno de los átomos de cobre que componen a la muestra, en este caso, obviamente estoy dibujando nada más unos cuantos, va a aportar un electrón, que es el puntito que estoy colocando ahora. Y ese electrón puede moverse en cualquier dirección y puede desprenderse de cada uno de sus átomos y entonces moverse en una especie de nube electrónica. Esa nube electrónica, esa nube electrónica son los átomos de los electrones de valencia de cada átomo que andan por allí. Y entonces cuando nosotros conectamos el conductor a una diferencia de potencial, ya aprendimos en la clase anterior, aprendimos esta ecuación, que el voltaje de A menos el voltaje de B era la integral de A a B del campo eléctrico por el diferencial de trayectoria. Entonces, eso quiere decir, por tanto, que hay una relación directa entre la diferencia de potencial y el campo eléctrico. Y nosotros aprendimos, además, que el campo eléctrico puede mover partículas que están cargadas. Entonces, si yo conecto una diferencia de potencial en los extremos de ese conductor, eso lo que va a hacer es arrastrar partículas de un punto a otro, arrastrar partículas, ¿no? Entonces, si hago una mirada más detallada, entonces voy a tener el conductor, le voy a propósito, y es por propósitos más de simplificación, voy a hacer el conductor cilíndrico, porque casi siempre es de esa geometría. Entonces yo voy a tener esos electrones que se van moviendo en una dirección. El movimiento es bien errático, pero en general, en promedio, uno puede decir que se van moviendo en una dirección. Entonces, por lo tanto, el campo eléctrico, o sea, es decir, si yo genero una diferencia de potencial, entonces eso me va a generar un campo eléctrico. Voy a decir que el campo eléctrico viene en esta dirección. Estas serían las líneas del campo eléctrico en el conductor. Y lo que va a pasar es que, recuerde que los, eh, los electrones se mueven en la dirección contraria a las líneas de campo. Entonces quiere decir que cada uno de los electrones va a sufrir una fuerza que provoca una aceleración, una fuerza eléctrica que provoca una aceleración que va a ir en la dirección contraria del campo eléctrico. Entonces, eso va a generar que en promedio todos los electrones tengan una velocidad, y a esa velocidad se le conoce como una velocidad de arrastre. Velocidad de arrastre, o velocidad también se le llama de deriva, velocidad de deriva. Esa sería la traducción literal, velocidad de deriva, pero pues en español usualmente se usa más velocidad de arrastre, porque básicamente eso es lo que hace el campo eléctrico. El campo eléctrico arrastra a las partículas cargadas y las mueve pues de un punto a otro. Entonces, esa velocidad me va a permitir a mí pues poder encontrar cuánto es la corriente que está pasando, ¿no? Ahora, ahora que nosotros conocemos en mayor detalle el átomo, sabemos que las partículas que se mueven son las partículas negativas. Pero históricamente no había un entendimiento tan detallado sobre cómo estaban compuestos los átomos. Entonces se pensaba que las partículas que se movían eran en realidad las partículas positivas y no las negativas. Entonces casi siempre, incluso actualmente en teoría de circuitos, se sigue usando esa referencia de que son las partículas positivas las que se desplazan, y por lo tanto entonces
la dirección del movimiento de las partículas es al contrario del que estoy mostrando en pantalla, ¿no? Entonces, pero eso no afecta en nada a la solución de los problemas porque, perdón, porque la cantidad de partículas cargadas positivas que existen en un conductor, pues es la misma que las negativas. O sea, lo único que estoy diciendo es las partículas se mueven en dirección horaria o dirección antihoraria. En términos de la corriente, eso no importa porque la corriente es una cantidad escalar. Entonces vamos a dar la definición general de la corriente. La corriente es la derivada de la carga en función del tiempo. O sea, es decir, cuánta carga está pasando por un punto dado en un tiempo en particular. Entonces, eso me define una unidad para este tipo, para esta cantidad física, ¿no? Entonces, si usted se fija, yo voy a tener unidades de Coulomb por segundo, que tengo carga por unidad de tiempo. Y eso se le conoce como ampere, donde A es ampere. En español usualmente se le llama el amperio y esa cantidad pues me dice a mí cuánta carga, cuántas partículas cargadas están pasando por unidad de tiempo justamente por ahí. Pues ahora la siguiente definición que quiero hacer es relacionar esa corriente o esa definición de corriente con una parte más macroscópica, más microscópica, que tendría que ver con la velocidad de arrastre o el movimiento que tienen las partículas cargadas. Entonces, lo primero que necesito saber es hacer una, una aproximación al conductor, ver lo que está pasando, ¿no? Entonces, para eso vamos a usar un simulador, vamos a observar un simulador en el cual, pues yo tengo, no sé, cargo completamente. Ok, entonces, eso es lo que normalmente tenemos y este simulador pues trata de mostrarnos la diferencia entre un conductor y un aislante. El caso de los conductores, como ya les había mencionado anteriormente, vamos a hacer un acercamiento. El caso de los conductores, que son los de la izquierda, pues tenemos ahí a los electrones de valencia, que son estas partículas en azul que se andan desplazando por todos lados. Vean que ya no son parte de un solo átomo, sino que andan por ahí moviéndose en esa nube electrónica. Mientras que en el aislante, los electrones están bien ajustados o bien unidos a su correspondiente átomo. Entonces, eso quiere decir que hay pocos electrones para arrastrar, o sea, que se va a generar una carga, una corriente muy baja, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre el conductor y el aislante, ¿no? Entonces, si yo aquí coloco el conductor, en lugar, si ahora tengo el aislante ahí conectado en el circuito, tengo una batería y tengo un foco, entonces puedo ver que no enciende el foco, pero si conecto el conductor, entonces pues voy a ver cómo este se enciende, es decir, los electrones de la nube electrónica son arrastrados, llegan al foco que lo que tiene es un filamento y ese filamento cuando pasa la corriente ahí se convierte en energía potencial eléctrica a calor. Y ese calor se manifiesta en forma de una incandescencia, se ilumina ese filamento. Y pues bueno, si yo cambio, si yo aumento la diferencia de potencial,
Voy a dejar una sola para que lo vean. Si yo tengo una sola batería, entonces lo que usted puede ver es que sí se mueven los electrones de valencia, pero si voy agregando más diferencia de potencial, entonces el movimiento de esto es un poco más rápido. Y entonces fíjese que cuando hay una sola batería, en realidad el movimiento no es un movimiento tan ordenado, así de que todos se van a mover hacia donde corresponde. En este caso, la dirección de la corriente, si ustedes se fijan, va de positivo a negativo. Bueno, en realidad va de negativo a positivo, o sea, es decir, en la dirección antihoraria, ¿sí? Por lo mismo de la convención que les decía histórica, ¿no? Que es decir, el movimiento de las partículas. Bien, entonces en este caso puede ver usted que las partículas azules sí se mueven, en el lado derecho se mueven de abajo hacia arriba y en el lado izquierdo de arriba hacia abajo, pero de forma lenta. Y a medida que yo voy agregando baterías, pues obviamente se mueven más rápido y la precisión con la que llegan de un punto a otro es mejor. Y ahí puede ver ya con 3 baterías que ese movimiento de los electrones de la nube es más preciso. Bueno, entonces eso es lo que quiero estudiar. Eso es lo que quiero estudiar y eso es lo que pasa en un circuito simple. Conecto a una diferencia de potencial y obviamente el, la corriente que se va a generar, o sea, la cantidad de carga por unidad de tiempo que pasa por un punto es cada vez más alta. Muy bien, entonces si yo hago un acercamiento a ese conductor que veíamos en la simulación, yo voy a tener lo siguiente. Tengo el alambre en forma cilíndrica y voy a estudiar un pequeño segmento. Es un diferencial de área. Entonces, ese pequeño segmento tiene un área de sección transversal que es A y va a tener partículas que se están moviendo. En este caso voy a usar la referencia tradicional, que es que las partículas positivas se mueven. Se prefiere utilizar esta convención porque en este caso las partículas se van a mover en la misma dirección de las líneas de campo. Y eso hace pues, que el estudio sea un poco más sencillo. Pero como les dije anteriormente, realmente que no importa si usa que se mueven las partículas cargadas, positivas o negativas. Estas son las líneas de campo y las partículas tienen una velocidad, es la velocidad de arrastre. Esa es la velocidad que tiene cada una, la misma, y ahí está. Entonces, se ha generado una corriente en esta dirección, aunque bueno, la corriente no tiene una dirección porque es un escalar, ¿no? Entonces, pero pues por el tipo de partículas que estoy utilizando, sí puedo saber para dónde se mueven a favor del campo eléctrico o en contra, en el caso de las negativas. Entonces, como en promedio se mueven a una velocidad v sub d, yo puedo dar la anchura o la altura de ese pequeño segmento de cilíndrico que se generó ahí. Recuerde que si la velocidad es constante, esta se puede escribir como la distancia entre el tiempo. Entonces quiere decir que la distancia que recorre una partícula en ese pequeño segmento es su velocidad por el tiempo, diferencial de tiempo. Entonces, lo que yo quiero hacer es calcular esta corriente, el diferencial de carga que está pasando en ese segmento. Entonces, ¿cómo puedo calcular eso en términos de la velocidad de arrastre? Bueno, primero, todas las partículas tienen una carga Q. Si yo multiplico la carga que tiene cada una
por la cantidad. Esto sería la carga de cada una por el número de partículas en un intervalo de tiempo. Eso es lo que quiero calcular. ¿Y cómo determino el número de partículas? Eso lo hago con una ecuación. El número de partículas es n, o la densidad más bien. Esta es la concentración de partículas cargadas. Entonces, la concentración está medido en unidades de metros a la -3, o sea, partículas por metro cúbico. Entonces, ¿cómo calculo ese n? Ese n yo lo puedo determinar mediante esta ecuación. Si yo conozco la densidad volumétrica, le pongo ese subíndice B, porque más adelante voy a utilizar otra vez el ρ para otra cantidad. Yo conozco la densidad volumétrica. Recuerde que la densidad volumétrica está en unidades de kilogramos por metro cúbico. Si yo multiplico esa cantidad por el número de Avogadro entre la masa molar, recuerde que el número de Avogadro se mide en átomos por mol y que la masa molar se mide en kilogramos por mol. Eso quiere decir que ese cociente, número de Avogadro, entre masa molar, lo que me va a dar son átomos por cada kilogramo. O sea, ¿cuántos átomos hay en un kilogramo de el conductor? Y luego, si eso lo multiplico por la densidad, entonces voy a obtener cuántos átomos hay por metro cúbico, ¿no? Entonces, si fuera, por ejemplo, el cobre, ya vimos anteriormente que el cobre me aporta un electrón de valencia por cada átomo. Entonces, lo que quiere decir es que yo voy a tener por cada átomo un electrón. Y un electrón ya sé qué carga tiene. Tiene una carga 1.602 por 10 a la -19 coulombs. Entonces, así encuentro así encuentro la concentración N. Entonces, con eso, si yo ya tengo el número de átomos por metro cúbico y lo multiplico por el volumen de la región, entonces ya voy a tener yo cuántas partículas hay ahí. Entonces, es el siguiente paso. El siguiente paso es TQ va a ser igual a la carga de la partícula por N, que es la concentración, el número que acabo de dar, y recuerde que entonces ahí lo que voy a tener es coulombs por metro cúbico, pero yo solo quiero coulombs, entonces lo multiplico por el volumen del el segmento, entonces eso me va a dar la carga total. El volumen del segmento va a ser la velocidad de arrastre por el área por el diferencial. Lo vimos justamente ahí. Velocidad de arrastre por diferencial de t es la altura y el área, pues eso me da el volumen del cilindro. Por tanto, entonces, la corriente va a ser igual a la derivada de Q con respecto a T. Eso implica que derive la ecuación anterior y me va a quedar, por lo tanto, N por la carga por la velocidad de arrastre por el área. Entonces, esta es una ecuación alternativa para determinar la corriente, pero usando la concentración, o sea, es decir, cuántas partículas cargadas hay por unidad de volumen, y además usando la velocidad de arrastre. Ok, entonces, si usted nota aquí, esto siempre va a tener las mismas unidades.
siempre va a ser las mismas unidades. Voy aquí a hacer el análisis dimensional de esta ecuación. Primero n tiene unidades, como dije, metros a la menos 3. Q tiene unidades de Coulomb. La velocidad de arrastre tiene unidades de metros por segundo. Y el área tiene unidades de metros. Y el área tiene unidades de metros cuadrados. Entonces, si yo multiplico eso, lo que me va a dar son Coulomb por segundo, o sea, ampere. Así que la ecuación es dimensionalmente correcta. Muy bien. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario hasta este punto. Bueno, espero que todo vaya claro. Luego vamos a hablar de otra cantidad que es muy útil, una cantidad fundamental para todo lo que sigue, y es la densidad de, densidad de corriente. La densidad de corriente, a diferencia de la carga de la corriente, es una cantidad vectorial. Entonces, esta se define en forma de magnitud como la corriente por unidad de área, por unidad de área. Entonces, la corriente por unidad de área, eso implica que la unidad en la que se mide la densidad de corriente es de ampere por metro cuadrado. Entonces, ¿qué me da la densidad de corriente? Es una razón de cuánta corriente está pasando por una determinada área. Entonces, es muy útil a la hora de determinar, por ejemplo, el, el campo magnético debido a una densidad, a una distribución de corriente. Es muy útil para definir la ley de Ohm también. Así que es el equivalente o es el correspondiente, la correspondiente cantidad vectorial de la corriente. Ok, entonces, y si sustituyo de la ecuación anterior, la corriente es NQ, velocidad de arrastre por área. Entonces lo divido entre el área. Eso quiere decir que J es igual a N por Q por la velocidad de arrastre. Entonces, esto normalmente, o es mejor escribirlo en forma vectorial. O sea que la velocidad de arrastre, perdón, la velocidad de arrastre y la velocidad de arrastre y la velocidad y la densidad de corriente son vectores paralelos, o sea, van en la misma dirección. Entonces, esa es la definición de la densidad de corriente. Y pues para lo que me ayuda es para poder saber en qué dirección se van moviendo las partículas cargadas. Pues, si se fija ahí, J está relacionado con Q y Q pues es la carga que puede ser positiva o negativa, entonces me dice a mí si se va moviendo a favor o en contra del campo eléctrico. Muy bien, luego hay una consecuencia directa de esto, del estudio de los materiales, y es una ecuación que es muy útil en teoría de circuitos y se denomina la ley de Ohm. Entonces, en un conductor, si yo tengo que las partículas cargadas se mueven, si yo tengo que la partícula cargada se mueve hacia la derecha, este sería J, la dirección, y además tengo que el campo eléctrico va en esta dirección. Entonces, lo que Ohm hizo es que clasificó a los materiales. Hay materiales que siguen una relación funcional entre el campo y la densidad de corriente.
Entonces, dependiendo de cuál sea la función matemática que a mí me relacione estas dos cantidades, así puedo yo clasificar a los materiales. Entonces, hay materiales que tienen un valor de la constante. Entonces, en este caso, la relación que Ohm propone es que J, pues que el campo eléctrico es igual a ρ por J, donde a estos materiales se les conoce como materiales lineales y la mayoría de los conductores cumple con esto. Donde hay una cantidad ahí que se llama ρ y ρ es la conductividad, no es la densidad, ojo con eso. Tiene unidades de ohm por metro. El lunes vamos a hablar un poco más en detalle sobre esto, ¿verdad? Probablemente hoy, de cómo avancemos. Y entonces, Ohm lo que dice es, los materiales conductores que siguen esta relación, quiere decir entonces que dependiendo de la relación que existe entre ellos, si es una relación lineal, entonces hay una constante de proporcionalidad. Esa constante de proporcionalidad se llama la resistividad. Perdón, le puse conductividad, es resistividad. La conductividad es el opuesto o el recíproco de resistividad. Entonces, la resistividad usted la puede encontrar en la tabla 25.1. Entonces, en esta tabla usted puede encontrar los valores de resistividad para diferentes sustancias. Y en esa tabla están clasificados en tres tipos. Están los conductores, los semiconductores y los aislantes. Entonces, en el caso de los conductores, son aquellos sustancias que tienen una baja resistividad. Entonces, por ejemplo, la, la resistividad de la plata es de 1.47 por 10 a la menos 8 ohms por metro. La resistividad del cobre, que es el más usado, tiene 1.72 por 10 a la menos 8 ohms. Luego tiene a los semiconductores. Los semiconductores son materiales que ni son buenos conductores ni son buenos aislantes. O sea, están en el intermedio. Son muy utilizados actualmente en los dispositivos electrónicos. Como ejemplos tenemos el silicio, el germanio. Entonces, estos semiconductores tienen valores, digamos, medios de conductividad y están los aislantes. Entonces, podemos dar valores para aislantes, que son los que tienen el número más grande de resistividad. Por ejemplo, la madera. La madera es un aislante y tiene valores, porque depende de qué tipo de madera, desde 10 a la 8 hasta 10 a la 11 ohms por metro. O sea, es decir, entre más bajo es la resistividad, entonces se considera como un conductor y si tiene una resistividad muy alta, entonces se considera como un aislante. Entonces, eso es lo que dice la ley de Ohm. La ley de Ohm me dice, en un material que sigue esta ley, que es una relación lineal, el campo eléctrico es paralelo a la densidad de corriente. Es paralelo. Entonces, pues por lo tanto, hay una consecuencia directa de, de esto. Hay una ecuación ahí también, eso es importante que lo hablemos, porque esos valores de resistividad que les acabo de escribir ahí son valores de resistividad a 20 grados, porque hay que tener presente que la resistividad de un material es variable de acuerdo a la temperatura a la que está sometida. Yo puedo modificar esa resistividad, puedo hacer que un material deje fluir con mayor facilidad una corriente eléctrica
si yo cambio la temperatura de. Entonces hay una relación lineal también de la resistividad. Esa ecuación es la siguiente, ¿no? Se parece bastante, se parece bastante a la de la expansión térmica. Es ρ sub 0 por 1 más alfa por una temperatura final menos una temperatura inicial. Esta ecuación es la que me da la dependencia de la resistividad con la temperatura. Resistividad versus temperatura. Donde ese alfa que aparece allí es un coeficiente que no es el mismo coeficiente de la expansión. Bueno, se parece, ¿no? Pero no es lo mismo. Es el coeficiente de temperatura de la resistividad, así se llama. Pero sí tiene las mismas unidades que el coeficiente de expansión térmica, pues obviamente es la misma ecuación, nada más que en términos no de longitudes, áreas o volúmenes, sino que de resistividad. Entonces, hay una tabla, que es la tabla 25.2. Entonces, dijimos, este es el coeficiente de temperatura de la resistividad. Y pues tiene las mismas unidades, es decir, grados Celsius a la -1. Y esto lo puedo encontrar en la tabla 25. Está para el aluminio, el latón, el cobre, el hierro, la mayoría de conductores que nosotros tenemos. Ok. Entonces, de ahí, pues, viene también otra definición de los materiales. Hay materiales que son, en los materiales en los cuales la resistividad incrementa en la medida que la temperatura aumenta. A eso se les conoce como metales. Y están los semiconductores, que ya hablando de este concepto de resistividad, puedo darles una mejor definición de lo que es un semiconductor. Entonces, en el semiconductor, la resistividad es al contrario, más bien disminuye con el aumento de la temperatura, a diferencia de los metales. Y están, pues, los superconductores, que se utilizan, o que están en desarrollo, se utilizan para aplicaciones muy avanzadas, tecnológicas muy avanzadas. Entonces, en los superconductores hay una temperatura crítica. Entonces, si usted disminuye lo suficiente la temperatura, por eso es que muchas veces estos superconductores se consiguen para temperaturas muy bajas, dependiendo de cuál sea porque normalmente no es no es una sola sustancia, sino un compuesto de varias sustancias. Entonces, lo que se hace es que se le baja demasiado su temperatura y va a llegar a una temperatura que es crítica. Y en esa temperatura crítica, la resistividad del superconductor se hace cero, ¿no? Eso quiere decir que no presenta ninguna resistencia a que la corriente fluya. Esa es la utilidad, y por eso es que se utiliza, o por eso se investiga tanto en crear estos superconductores. Bueno, y pues ya para cerrar, voy a deducir la ecuación, se conoce como la ley de Ohm, ¿no? Que justamente es usar esa ecuación de linealidad y sustituirla. Les voy a retomar esa ecuación. Yo sé que el campo eléctrico es igual a ρ por J, ¿no? Pero a su vez, aquí al par voy a ir poniendo otras ecuaciones alternativas que necesito. La primera es una ecuación que mencioné en la clase de ayer, y es que yo puedo tener el voltaje de A menos el voltaje de B. Entonces, la integral de A a B del campo eléctrico por un diferencial de trayectoria.
Entonces, les había mencionado que cuando el campo eléctrico es uniforme, entonces este es independiente de la trayectoria, ¿no? Entonces, cuando esto es uniforme, yo puedo decir que el campo eléctrico es igual a la diferencia de potencial que está al otro lado, dividido entre la distancia L, o sea, B sobre L. O sea, a partir de la ecuación anterior se puede despejar. Sale del integral del campo eléctrico, la integral me queda la integral de A a B de la del diferencial de trayectoria, eso es la longitud, y del otro lado me queda la diferencia potencial, que muchas veces, en lugar de poner diferencia potencial, solo se pone la V mayúscula, ¿no? Así se hace en las aplicaciones prácticas. Uno no pone diferencia de potencial, sino que solo voltaje, y ya se sabe que está calculando el voltaje, la diferencia del voltaje de un punto a otro. Esa es la primera ecuación. La segunda ecuación es la de J. Nosotros sabemos que J es la corriente por unidad de área. Corriente por unidad de área. Entonces voy a sustituir esas dos ecuaciones en la relación lineal. Por lo tanto, me va a quedar el voltaje entre la longitud, ρ, la resistividad, corriente entre área. Muy bien. Entonces, si yo despejo esta ecuación para el voltaje, entonces me va a quedar ρ por L entre área por la corriente. Y a esta cantidad que está acá se le denomina la resistencia. La resistencia. Entonces, a partir de aquí, tengo una nueva cantidad que es característica del conductor y de las características físicas. Bien. R es igual a ρ, la resistividad, por la longitud, por el área. Y a esta cantidad se le llama la resistencia eléctrica. Resistencia. Y las unidades en que se mide son unidades de ohm. Bueno, en realidad, de esta ecuación se puede ver que las unidades son, bueno, sí son ohm, porque aparece, aquí tiene, arriba tiene ohm por metro, luego lo multiplica por metro, entonces le queda ohm por metro cuadrado, y abajo en el área, pues, también son metros cuadrados, entonces queda ohm. Muy bien, entonces, eso justamente es lo que ustedes están aprendiendo esta semana en el laboratorio, están trabajando con un elemento de circuito que se conoce como el resistor. Pero bien, de eso vamos a hablar un poco más en detalle el día lunes. Entonces, con eso concluimos la clase de hoy, ¿verdad? Hablando de esta relación. Me falta escribir la relación final, que es la que usualmente se conoce como la ley de Ohm, que es el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Eso quiere decir que fui capaz de encontrar la relación de las cantidades macroscópicas. Es decir, en el laboratorio uno puede medir con un multímetro el voltaje, la resistencia y la corriente. O sea, a partir de definiciones microscópicas, definiciones físicas, pude encontrar las cantidades macroscópicas con las que uno trabaja en el laboratorio. Muy bien, entonces no sé si hay alguna consulta antes de cerrar la clase. ¿Algo? Pues de mi parte todo bien, ingeniero. Bien, gracias, José Mario. Ah, solo una cosa. En la parte Dígame. que había puesto que Rho era conductividad, se había equivocado porque después puso resistividad o cómo es, que ahí me confundí. No, así es resistividad. Digamos. Pero bueno, existe la conductividad. La conductividad es el recíproco de la resistividad. O sea, si un material, si un material es un conductor,
eso lo hace un mal aislante. Entonces, por lo tanto, un conductor tiene una alta conductividad y una baja resistividad. En el caso de los aislantes tienen una alta resistividad y una baja conductividad. Entonces, eh, me equivoqué porque, bueno, esta ecuación depende del autor. Hay algunos autores que prefieren meterle ahí en la constante de proporcionalidad la resistividad y hay otros que prefieren utilizar la conductividad. Entonces, son recíprocos. Así que no, pero en este caso quiero usar la misma notación del libro. El libro utiliza la resistividad. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, si no tienen más preguntas, entonces nos quedamos hasta aquí el día de hoy y nos encontramos el día lunes. El lunes vamos a continuar con estas ideas. Entre lunes, martes, quizás miércoles, terminemos esto, ¿verdad? Y luego vamos a hacer un repaso. Muy bien, entonces cuídense mucho, que tengan un feliz fin de semana, no se olviden de hacer las actividades interactivas este fin de semana y cualquier duda con respecto a la guía de problemas, ustedes me escriben. Muy bien, nos vemos el lunes. Cuídense mucho. Feliz fin de semana, ingeniero. Gracias.